Tenemos el contacto y obviamente el tema del día pasa por los anuncios del gobierno. En la pasada jornada el propio presidente de la República anunció esas medidas para reducir los contagios. La idea es que de aquí al 18 de diciembre se modifiquen algunas actitudes y lleven a que se mantengan por lo menos esos números. Hablamos, por ejemplo, de que restaurantes y bares podrán estar abiertos hasta las 12 de la noche, como ya se ha señalado. Y por otra parte también el cierre de los gimnasios fue otro de los anuncios del gobierno en la tarde de ayer. Estamos con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Greco, a quien le agradecemos muchísimo. Ayer mantuvieron una reunión con la sociedad científica. ¿Qué evaluación hacen de estas medidas y si alcanzan para lo que entienden ustedes puede llegar a ser la baja de esos números o por lo menos mantenerlos? Buenos días. Sí, buen día, ¿cómo está? Sí, ayer mantuvimos una reunión con sociedades científicas, núcleos de base, bueno, en fin, el ámbito de discusión que mantuvimos desde marzo a mayo, prácticamente diario, analizando la situación en general y los anuncios en particular. Como concepto, nosotros entendemos que lo que es imperioso es reducir la movilidad y la interacción social para minimizar o intentar volver a aplanar la curva de contagios, que está en una fase de crecimiento exponencial y con riesgo de, bueno, como se explicó claramente ayer, pasaron al color naranja y que ocurran cosas particularmente en el sistema de salud. Las medidas anunciadas van en el sentido correcto. Nosotros entendemos que la reducción de la movilidad y de la interacción social se tiene que dar en aquellas áreas donde el gobierno, a través de la información que recoge día a día, tiene claramente identificado que se producen los contagios. Y eso es fundamental hacerlo. Es el gobierno quien tiene la información y es de ahí donde tienen que partir las decisiones para el cierre. Si es la educación o no, si son los gimnasios o no, si son las oficinas públicas o no, eso es decisión del gobierno. Pero lo que se tiene como información tiene que hacerse enérgicamente, porque los mensajes, las campañas, tienen un alcance que ya vimos que es relativo, porque el cambio de conducta no se produce. Dicho sea de paso, nosotros estamos lanzando una campaña de comunicación que incluye comunicación en medios. Greco, pero particularmente el cierre de bares a las 12 de la noche, que van a estar abiertos hasta ese horario. El cierre de los gimnasios, donde, según por lo menos el contacto que he podido mantener con algunos de ellos, dicen que no es donde se producen los focos principales, que han tenido un caso positivo. ¿Son medidas que alcanzan para revertir la situación o por lo menos mantenerla? Bueno, nos genera la duda que alcance, de que sea suficiente para lograr el objetivo de aquí al 18 de diciembre que plantea el señor presidente ayer en la conferencia de prensa. Pero es una duda razonable que a todos nos surge luego de escuchar los anuncios de ayer. Y de acuerdo a la información que tienen ustedes, ¿hay otras áreas que deberían tenerse en cuenta para evitar esa movilidad, el cierre de alguna otra que ustedes entendían conveniente en base a la información que tienen? Es que nosotros no tenemos esa información la tiene el gobierno, no es información pública que nosotros dispongamos como para formar opinión o trasladar un concepto. Justamente por eso, quienes tienen la información son quienes tienen que tomar las decisiones. Lo que sí nos llamó la atención el día de ayer es que no hubo ningún anuncio en el área de la salud. El área de la salud, que ha sido un lugar donde ha habido brotes que han sido de público conocimiento, está en este momento en una situación de actividad prácticamente normal, ajustada con los protocolos de higiene, de distanciamiento, restricción de las visitas y demás, pero de actividad presencial prácticamente normal, con consultas en policlínicas prácticamente en todas las áreas, con actividad quirúrgica a pleno, y no se mencionó nada de ese tema. Y ahí sí nosotros tenemos una duda razonable, si no es en nuestro terreno donde también deberían de tomarse algunas medidas. Digo esto además porque estamos asistiendo a un pico de la cantidad de pacientes que tenemos en terapia intensiva y en áreas de internación convencional, con una tensión y con una exigencia al trabajador de la salud, médico y no médico, que la estamos sintiendo. Y eso sí lo estamos sintiendo y lo estamos registrando. Rápidamente, porque nos tenemos que despedir. ¿Van a hacer alguna solicitud de reunión con el GACH, con el gobierno? Más allá que hay integrantes del GACH que forman parte del SMU.
Sí, nosotros vamos a evaluar esto hoy en el Comité Ejecutivo, la reunión de ayer, las medidas. Solicitaremos las reuniones que correspondan, sobre todo para abordar este tema del trabajo de los trabajadores de la salud en este contexto. Greco, muchas gracias. Un placer. Era la palabra del presidente del Sindicato Médico luego de las medidas que se anunciaron ayer por parte del gobierno. Siguen ustedes.